esta ocasión nos acompaña la maestra en Ciencias, Fabiola Jacqueline Santos López, quien es ingeniera de materiales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La maestra Fabiola se ha centrado en el estudio de materiales magnéticos, propiedades ferroeléctricas y efectos de interacción magnética en diferentes sistemas. Fabiola presentará su plática titulada Recubrimientos metálicos realizados por la técnica de electrodeposición. Gracias a todos por su asistencia y sin más preámbulo los dejo con nuestra expositora del día de hoy. Muchas gracias, maestra Fernanda, por la presentación. Como bien lo dijo, el día de hoy yo les voy a platicar sobre el proyecto titulado Recubrimientos metálicos realizados por la técnica de electrodeposición. A modo de introducción, voy a empezar mencionándoles algunos de los fundamentos de la electrodeposición. La electrodeposición es un método que se emplea para producir recubrimientos metálicos por la acción de una corriente eléctrica sobre un material conductor sumergido en una solución que contiene una sal del metal a depositar. Generalmente el material conductor es un metal, sin embargo esta técnica también se ha empleado para polímeros y cerámicos conductores. La técnica de electrodeposición está basada en los procesos electroquímicos que a su vez se basan en las reacciones redox, en donde la energía liberada se transforma en electricidad o la electricidad es usada para producir una reacción química. En las reacciones redox se transfieren electrones de una sustancia a otra y ocurren dos procesos, el proceso de oxidación y el proceso de reducción. En el proceso de oxidación tenemos una pérdida de electrones y esto se ve reflejado en un aumento en el número de oxidación, y en el proceso de reducción tenemos una ganancia de electrones que se ve reflejada en una disminución en el número de oxidación. Algunas de las aplicaciones de esta técnica de electrodeposición es para la mejora de la resistencia a la abrasión de un objeto, es decir, conferirle propiedades anticorrosivas a una pieza. También se puede hacer por cuestiones estéticas, por ejemplo, el chapado en la joyería, o para el desarrollo de materiales compuestos, por ejemplo, aleaciones binarias y terciarias. Una de las ventajas que nos ofrece esta técnica es que se pueden recubrir piezas sin importar el tamaño y la forma, y además, dependiendo del tipo de sistema empleado, se pueden modificar las propiedades mecánicas de la pieza o referentes a los procesos de desgaste que tienen un poco que ver con la primera aplicación que les mencioné. La técnica de electrodeposición debe realizarse por medio de una celda electrolítica. Aquí en la figura 1 les muestro el esquema de una celda electrolítica. Esta celda consta de un electrolito, el cual es la solución que contiene iones del metal del que vamos a recubrir la pieza, ¿no? Entonces también consta de un ánodo, que es donde ocurre la reacción de oxidación, y de un cátodo, que es donde se realiza el recubrimiento. El ánodo debe ser del mismo material que el metal que vamos a depositar. Por ejemplo, en este proyecto depositamos cobre y níquel, entonces cuando estemos haciendo la deposición de níquel, el ánodo debe ser de níquel, y cuando hagamos la deposición de cobre, el ánodo debe ser de cobre. La celda electrolítica se debe alimentar de una corriente eléctrica. En este caso es generada por una fuente. La corriente puede ser directa o puede ser pulsante. En este caso en específico se utilizó corriente directa. En la técnica de electrodeposición tenemos dos mecanismos básicos de crecimiento, que es el crecimiento por capas y el crecimiento tridimensional. En la figura 2 vemos una representación del crecimiento por capas en el inciso A y el inciso B. En este tipo de crecimiento un átomo se va depositando de forma continua uno tras de otro hasta que cubren la superficie de la pieza que vamos a depositar, y de cierta forma pues es un poco más homogéneo. En el caso del mecanismo de crecimiento tridimensional, este ocurre por 4 etapas y se caracteriza por la formación de aglomerados. La primera etapa consiste en la creación de núcleos aislados, suponiendo que la pieza siguiera aquí.
y estos núcleos van creciendo de forma tridimensional, es decir, hacia cualquier lado y sin un orden muy específico. La segunda etapa consiste en que estos aglomerados se van uniendo con los que se encuentran a su paso. Entonces aquí empieza a haber también átomos del metal que vamos a depositar. Todo esto forma una red, esa es la tercera etapa, una red de aglomerados. Y la cuarta etapa ya sería la formación del depósito continuo, es decir, estas pequeñas redes se van encontrando con otras hasta que, bueno, se cubre toda la superficie de la pieza. Hay algunas variables dentro de este proceso de electrodeposición que influyen en la calidad y propiedades de nuestro recubrimiento. La primera de ellas es la temperatura. Los aumentos de temperatura incrementan la conductividad del electrolito. Esto es porque hay una velocidad de difusión y esta se ve favorecida, y esto a su vez favorece que ocurran las reacciones en el ánodo, en el cátodo y también dentro del electrolito, y bueno, esto disminuye la resistividad, por lo que mejora la conductividad. También al aumentar la temperatura hay que tener cuidado porque podemos llegar a un punto crítico en el que descienda la densidad de corriente, y bueno, esto tiene un efecto adverso sobre el recubrimiento, puesto que puede depositarse de forma irregular. Posteriormente, otra variable es la densidad de corriente. Esta eleva la capacidad de producción de recubrimientos, es decir, un poco a mayor corriente vamos a tener un recubrimiento pues mejor o más homogéneo o con mejor aspecto. Sin embargo, tiene un límite que obviamente depende de la especie que vamos a depositar. Por ejemplo, a corrientes muy elevadas podemos tener como resultado recubrimientos quebradizos, y si tenemos una densidad de corriente muy baja, esto se ve como un depósito con un alto contenido de impureza. Otra variable es el pH. El pH tiene un efecto en el rendimiento de la corriente, así como en la homogeneidad y aspecto del depósito. Normalmente a mayor acidez vamos a tener una mejor conductividad, y también el pH más ácido evita la precipitación de sales o de especies que no queremos que se depositen en el material. Sin embargo, esto también es muy dependiente de la especie. ¿Por qué? Porque para nosotros un pH muy ácido pues puede ser 3, pero también si nosotros tenemos un pH, por ejemplo, de 6 y de repente lo disminuimos a 4, puede que nuestro recubrimiento no funcione. Esto es completamente dependiente de la especie que vamos a depositar. Cada metal tiene sus propias características, ¿no? En cuanto al proceso de electrodeposición. Y ya por último tenemos la concentración de iones del metal. Aquí básicamente a mayor concentración de iones nos favorece el recubrimiento, puesto que es más homogéneo, y también tiene un impacto en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un recubrimiento y tenemos dos soluciones, una con muy baja concentración y una con una concentración más elevada, tal vez el de la concentración más baja va a requerir más tiempo para lograr el mismo depósito que el que logra la concentración más alta, ¿no? Sin embargo, aquí el tiempo es otra cosa que debemos tener en cuenta, puesto que al aumentar el tiempo, estas variables nos van a empezar a jugar en contra, porque obviamente al dejarlo más tiempo puede haber incrementos en la temperatura por el flujo de corriente, y también se puede modificar el pH debido a todas las reacciones que están sucediendo. Entonces hay que tener cuidado con estas variables a la hora de hacer el recubrimiento. Ahora les voy a platicar un poco de la metodología. Voy a empezar con la preparación del electrolito. Aquí ocupé un método que se le denomina por electrodos. En este caso, como les mencioné, queremos depositar cobre y níquel. Entonces, en primer lugar, preparamos los electrodos. El primer paso es lijarlos. Esto es un desgaste muy leve para quitar cualquier recubrimiento que puedan traer, o quizás si ya se les formó un óxido o alguna sal, se debe lijar un poco la superficie, y posteriormente se debe enjuagar con alcohol o acetona.
Después se prepara la solución, que consiste en 20 mililitros de ácido acético y 2 gramos de cloruro de sodio. Posteriormente, los electrodos se sumergen en la solución, se conectan a la fuente y bueno, se enciende. Aquí la polaridad no importa mucho porque ambos electrodos pues son con las mismas características. Se aplica un voltaje de 4.5 volts por 15 minutos. Este voltaje se aplica de acuerdo a que tanto en la literatura como en electrolitos de venta pues comercial, específicos para galvanizado y demás, este 4.5 volts es un estándar porque es, digámoslo así, el voltaje mínimo al que se puede recubrir estos metales. Aquí les anexé algunas fotografías del proceso de preparación del electrolito. Del lado izquierdo tenemos el de níquel y del lado derecho tenemos el de cobre. Como pueden ver, pues la solución empieza transparente y una vez que termine el proceso toma una coloración dependiendo de los iones que tengamos en la solución. Posteriormente sumergimos tanto el electrodo como la pieza en la solución. Aquí algo que me gustaría mencionarles es que, como les mencioné en la introducción, esta técnica se utiliza en materiales conductores. Entonces, lo que hice fue sujetar la muestra con un alambre que, bueno, en el caso de la electrodeposición de níquel, pues fue un alambre de níquel, y en el caso de la electrodeposición de cobre, pues fue un alambre de cobre. Entonces, este alambre genera los contactos de conducción para que pueda suceder la electrodeposición. Aquí la polaridad sí es importante. El cátodo, que es nuestra muestra, va al polo negativo y el ánodo, que es el electrodo, va al polo positivo. Nuevamente se enciende la fuente y otra vez se ocuparon los 4.5 volts, por lo que les comenté que es el estándar, y se manejaron 2 tiempos, 5 y 10 minutos, aunque más adelante se modificaron un poco. Y también se emplearon electrolitos fabricados a partir de reactivos químicos. Aquí añadí algunas fotografías. En la figura 6 tenemos la electrodeposición de cobre y en la 7 la fotografía de la electrodeposición de níquel. Aquí espero que se alcance a ver. Tenemos aquí la pastilla y está sujetada con el níquel casi por la mitad, no es muy exacto, pero casi por la mitad está sujetada. Y en este caso, el alambre es de níquel, acá es de cobre, ¿no? Es muy importante que cuidemos mucho estos detalles de usar los electrodos que son compatibles para cada solución para que evitemos la contaminación. Y voy a empezar con la electrodeposición de cobre. Aquí en la figura 15 les muestro unas micrografías ópticas de la pastilla recubierta con níquel a 10 minutos. Y bueno, decidí mostrárselas porque aquí lo que alcanzamos a ver es que tenemos la formación de aglomerados, lo que nos indica entonces que este recubrimiento tiene un crecimiento del tipo tridimensional. Y como pueden ver, estos aglomerados van formando la red, ¿no? Conforme van creciendo, van disminuyendo su volumen hasta que se encuentran con otro aglomerado y bueno, vuelve a aumentar el volumen, por ejemplo aquí, ¿no? Y esto se repite en toda la pastilla. Aquí les muestro igual micrografías ópticas de la pastilla con 20 minutos. Nuevamente tenemos esta formación de aglomerados. Aquí les mostré algunas zonas que están bastante homogéneas, pero al igual que en la pastilla anterior, tenemos una conformación de aglomerados en algunos lados que son más pronunciados, ¿no? Este recubrimiento que tiene de diferencia, bueno, parece ser más homogéneo que el de 10 minutos, a excepción de las zonas quebradizas que les comenté en la fotografía. Entonces, ya como conclusiones, tenemos que el recubrimiento de níquel fue realizado con éxito a partir del electrolito fabricado por el método de electrodos. En segundo lugar, en las micrografías ópticas del recubrimiento de níquel se observa un mecanismo de crecimiento tridimensional, pues es notoria la formación de aglomerados que parecen tener un crecimiento continuo y, bueno, hasta cierto punto homogéneo. Muchas gracias. De mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Fabiola.